Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que ha sido fundamental en la cultura mexicana. Y es la pregunta de ¿quiénes somos los mexicanos? ¿Cómo somos? ¿Qué nos distingue de otros pueblos? ¿Cuáles son nuestras características esenciales, si es que tenemos esas características? En esta mesa vamos a abordar el tema, vamos a retomarlo y, de ser posible, a redefinirlo a partir del campo común de la filosofía, la historia y las letras. Vamos a plantear la primera pregunta. Vamos a ponerla más o menos de esta manera. La primera mitad del siglo XIX fue una época turbulenta para México. Y podríamos decir que está cruzada por dos grandes dicotomías. La primera de ellas es la dicotomía entre el centralismo y el federalismo. La segunda es la dicotomía entre el liberalismo y el conservadurismo. Estas dicotomías expresan distintas visiones acerca de México. En el caso de la dicotomía entre el centralismo y el federalismo, lo que expresa es que a principios del siglo XIX, en los primeros años de la independencia nacional, no era claro que todos los mexicanos se sintieran como tales. El Estado Nacional mexicano todavía no acababa de conformarse, de consolidarse, y tal parece que tampoco había una identidad nacional que la sustentara. Por otra parte, la diferencia entre los liberales y los conservadores, diferencia política, también tiene detrás una visión ideológica sobre México. Para los liberales, México se origina desde antes de la conquista. Por eso podemos decir que México fue conquistado, que los mexicanos fueron conquistados y que luego tuvieron su liberación en la independencia. Para los conservadores, en cambio, México nace, se forja en el periodo colonial. Hay una versión de la historia de México que afirmaría que con el triunfo, ¿no?, por las armas, ¿no? O sea, no solo por las ideas, dirían algunos, pero fundamentalmente por las armas del grupo liberal y federalista, México entonces por fin logra tener un sustento para crear una identidad propia que estuviese consolidada. Entonces, después de la restauración de la República, encontramos esfuerzos desde los tres campos que nos ocupan para conformar una identidad nacional. Desde las letras, el proyecto de una literatura nacionalista, pensemos por ejemplo en la revista El Renacimiento, dirigida por Ignacio Manuel Altamirano, en la historia con México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio, y en la filosofía y en la educación, pues con el proyecto de una educación impartida por el Estado, que fuese, como decía Justo Sierra, el Evangelio de la Nación, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes, por ejemplo, que aquí sí hay de acuerdo con esta narrativa, hay una diferencia importante entre lo que sucede en México antes del 67 y después del 67? Seguimos este modelo de nacionalismo mexicano que se conforma en aquel momento, se prolonga hacia el 20. ¿Creen ustedes todavía que llega hasta nuestros días? Y quisiera preguntarle primero a Carlos. Sí, la perspectiva que acabas de dar es en buena medida la de Justo Sierra, que yo creo que es la que hereda de alguna manera Octavio Paz. Yo identifico tres obras fundamentales, tres momentos de congregación de intelectuales que llevan a esta definición. La primera, como bien señalas, es la revista El Renacimiento en el año de 1869, donde se plantea más que una perspectiva nacionalista que la tiene, es una reconciliación después de las guerras, y una reconciliación que lleva y que propone fundar la República de las Letras. Un segundo momento, creo que es fundamental, es la edición de México a través de los siglos, que ya no solo plantea la reconciliación política, sino la reconciliación de la historia nacional. Es decir, él propone una historia nacional única, en la que ya están españoles e indígenas. Y un tercer momento que creo que es esencial y que es el que efectivamente pasa al siglo XX, es cuando Justo Sierra edita México, su evolución social, en el año de 1900-1902. ¿Por qué? Porque ahí Justo Sierra lo que propone es que el sujeto de la historia nacional es el mestizo.
Y esta tematización del mestizo, creo que la forma más acabada que adquiere en la época porfiriana es en la obra de Andrés Molina Enríquez. Los grandes problemas nacionales, tematiza el asunto del mestizaje y es el que dura buena parte del siglo XX. Tenemos entonces una idea del mexicano como el mestizo, una historia patria, nacional, tenemos un proyecto de reconciliación. ¿Qué opinas, Héctor, de este momento? A ver, vamos a ver, yo sí insistiría nuevamente en que creo que hay como dos grandes maneras de enfocar el tema de la identidad nacional. Una, la que tú has descrito acertadamente como liberal, que mira hacia el futuro, y otra que claramente intenta una reconciliación con un pasado, vamos a decirlo así, español, y además español de la contrarreforma, ¿no? El barroco como un rasgo esencial. Y creo que al final del siglo XIX, a pesar de estos intentos, en la práctica no acaba de haber esta aceptación de estos 3 siglos de historia en un nivel de un discurso, vamos a decirlo, oficial. Sin duda, ahí están los libros, ahí está México a través de los siglos. Pero lo que la gente va estudiando no es el pasado virreinal, no son esos 3 siglos, sino yo creo que seguimos con esta idea de que México comienza a partir de una independencia, ¿no? Y creo que esto ha hecho que haya una identidad, vamos a decirlo así, sumamente débil, ¿no? Al punto, cuando preparaba yo pensaba un poco en este tema, bueno, hoy por hoy hay gente que no se siente mexicano, es decir, hay pueblos indígenas que afirman que son lacandones, por ejemplo, antes que mexicanos. Es decir, yo creo que estamos todavía muy lejos de habernos reconciliado con ese mosaico que somos. Y que no nos debe de extrañar. Somos un pueblo, un país muy, muy joven, ¿no? Tenemos 200 años. La Universidad de París y la Universidad de Oxford tienen más historia que México, yendo hasta... Suponiendo que México comenzara con México Tenochtitlan, la Universidad de Oxford y la Universidad de París tienen más historia que nuestro país. Entonces, 200 años es relativamente muy poco tiempo, y en este sentido estamos todavía batallando en armar una red que permita articular toda esta serie de identidad, de subidentidades, ¿no? Y sin embargo, bueno, según el discurso liberal, el origen de México es el origen de la civilización mesoamericana, ¿no? Creo que por ahí hubo una exposición que se llama México Esplendor de no sé cuántos siglos. Así. Claro, pero se habla, pero es una exposición en la que la lengua oficial era el español, ¿no? Sí. Antiguamente se decía el castellano, ¿no? Es decir, no es el náhuatl, ¿no? Bueno, ¿qué piensa? Bueno, yo pienso que toda etnia con una suficiente organización como para asumir el reto de ser la depositaria de una identidad transtribal, claro, nacional, digamos, de una amplia comunidad, esa etnia tiene por fuerza, o ese grupo, parte de una clave que es la idea de México como un pueblo elegido y los mexicanos como un pueblo designado por la providencia. Creo que esto es importante porque tiene que ver con la interiorización de discursos que justamente van afirmando la nacionalidad. Y creo que si por una parte los liberales en la época de la República Restaurada y después con Porfirio Díaz señalaron un camino, al mismo tiempo se fueron conservando vivos, activos, quizás a medio enterrar o quizás simplemente a ras de tierra, las otras tradiciones. Creo que si por una parte los liberales en la época de la República Restaurada y después con Porfirio Díaz
señalaron un camino, al mismo tiempo se fueron conservando vivos, activos, quizás a medio enterrar o quizás simplemente a ras de tierra, las otras tradiciones. Y luego llegamos inevitablemente a la Revolución Mexicana. Hay una narrativa, una especie de filosofía de la historia de México y de la Revolución Mexicana que sostiene que estos conflictos, estas diferencias del 19 quedan borradas con la Revolución. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, decía que la Revolución fue como un abrazo sangriento de los mexicanos consigo mismos. Leopoldo Sea sostenía que de algún modo la Revolución hizo que México brotara a la superficie, que los mexicanos se descubrieran a sí mismos, que México se consolidara de una manera casi metafísica. Pero al mismo tiempo tenemos, después de la Revolución, un movimiento muy importante de política cultural, de política nacionalista, educativa, que va conformando también una idea de lo mexicano unificada, ¿no? Tenemos además el gran desarrollo de la cultura popular, del cine, del radio, esto ya es más adelante, ya es en los años 30, 40, ¿no? Y lo que se va generando es una especie como de arquetipo del mexicano, ¿no? Un arquetipo incluso que se exporta por medio del cine, del radio y también de la televisión, ¿no? Parecería entonces que ya la discusión acerca de qué es el mexicano ya no es una discusión conflictiva, sino que supone más bien investigación, ¿no? El mexicano se convierte casi en una especie natural, ¿no? Que hay que investigarla como se investiga a cualquier otra especie, ¿no? Está hecho y derecho el mexicano. Y yo quisiera saber qué piensan. A ver, Héctor, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Yo creo que hay tres maneras de enfocar el tema de una identidad. La primera sería las identidades premodernas, en donde no se trata de una esencia, sino se trata de conglomerados, de señoríos, de diversidades que no están agrupadas bajo un Estado. Después está esta idea moderna, en donde la identidad se supone, como tú lo señalabas... El Estado-nación, ¿no? Pero no solo es eso, sino que comienza a tratar la identidad como si fuera un elemento, así como hay hierro o cobre, y entonces uno puede decir esto es hierro y esto es cobre, pues nosotros sacamos la identidad mexicana. Creo que esto es una tentación típicamente de la modernidad, de poder decir existe este, no arquetipo, pero sí esta especie natural. Y después lo que asistimos hoy es a una explosión de este concepto de identidad y lo que podríamos llamar identidad posmoderna, sea lo que esto de la posmodernidad signifique, pero es cierto en donde estamos en un momento en que estas identidades monolíticas se están dispersando y tenemos que dar espacio a la diferencia. Ya no nos une el idioma, ya no nos une la raza, ya no nos unen ni los usos y costumbres, y sin embargo se supone que hay algo que nos une, ¿no? Creo que la Revolución Mexicana se encuentra a caballo entre un intento de identidad premoderna y de identidad moderna. A mí me gusta decir que más que una revolución, lo comentábamos en algún momento con nosotros, más que una revolución es un conjunto de revoluciones. Yo creo que el éxito de los gobiernos post-revolucionarios de estas políticas culturales es haber dotado, gracias sobre todo a la plástica, incluso más que la narrativa, hacer que la revolución fuese algo. Y yo siempre cuento que mi abuelo fue revolucionario y como buen revolucionario se refería a Villa, con quien había combatido muy joven, y a Zapata como robavacas, porque claro, él era obregonista, él era la revolución, mientras que los otros eran unos cuatreros. El que podamos enterrar y a todos ellos, a todos estos señores que se dedicaron a matarse, a luchar, y en donde los programas son distintos en el mismo monumento, es una construcción posterior que le debemos a un mito fundacional que es la revolución y que es una maravillosa construcción, yo no sé qué tan verdadera, pero en todo caso muy importante, que me parece que a mí siempre me recuerda a la Eneida de Virgilio, ¿no? Como diciendo, bueno, estos somos Roma, pues nosotros somos estos hijos de la revolución, así con mayúscula. ¿Qué piensas, Adolfo? Bueno, yo no puedo oír el nombre de Virgilio sin evocar el nombre de Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes
publicó en los años 30 un poema que evoca precisamente toda esta temática, que es el poema maravilloso Hierbas del Tarahumara, donde por una parte se nos hace ver que el indígena que está en la sierra de Chihuahua no necesariamente comparte los valores de la nacionalidad, pero por otra parte también se hace ver que el entorno en el que están que rodea a estos indígenas, sí lo comparte, y sí comparte, digamos, esta ecuación que nos lleva del paisaje al país, al pacto social. Y creo que esa ecuación es una ecuación que precisamente se puso a prueba y salió, digamos, galvanizada en el desenlace de la Revolución Mexicana. Por una parte, gracias a la instrumentación coreográfica o iconográfica que bien ha dicho Héctor de los muralistas, pero no solo eso, también gracias a la literatura, al testimonio. En la literatura de la Revolución Mexicana yo diría que hay varios ingredientes. Hay por una parte el ingrediente testimonial del señor que va a la bola y da constancia de ello. Pero también están aquellos otros, como Martín Luis Guzmán, que dejan una constancia literaria elaborada de cómo era aquel personaje que trasciende los límites de la ciudad real para entrar en el horizonte del mito, como puede ser Francisco Villa. Y creo que esta convivencia de distintos tipos de práctica literaria, artística, cinematográfica, como tú decías hace un momento, e incluso editorial, forman parte de los ingredientes que cocinan, que configuran este mito. No me gustaría, o esta realidad, no me gustaría dejar fuera la gesta editorial del vasconcelismo, que me parece también muy sintomática de las contradicciones, de los callejones sin salida y de los límites de este proyecto de evangelización laica, que es el de la alfabetización. Y creo que todo este conjunto, al mismo tiempo que es un síntoma del tema de la identidad, es también un camino para poderla interrogar en forma crítica en un momento como el actual, del año 2010, donde tenemos que ver hacia atrás para ver lo más profundamente hacia adelante. Exactamente. Carlos, ¿qué piensas? Bueno, yo considero que las identidades, más que construcciones metafísicas, son construcciones históricas. Y pienso también que el nacionalismo que surge con la Revolución Mexicana tiene mucho que ver con los otros nacionalismos o formas de nacionalismo que se constituyeron en el siglo XIX. Yo creo que el nacionalismo revolucionario, que es el producto ideológico más acabado de la Revolución Mexicana, es una síntesis del primer nacionalismo, es decir, del nacionalismo romántico, con el nacionalismo mestizo o mestizante del porfiriato, y se genera una, digamos, una épica en el siglo XX que tiene que ver con la pintura, la literatura, etcétera, en la cual el pueblo es el protagonista, el pueblo representa a la nación, pero es el pueblo mestizo. Y yo creo que esta forma de nacionalismo es la que ha entrado en crisis con la globalización. Ahora, hemos hablado de cómo la revolución genera un mito de lo mexicano, ¿no? Un mito grandioso, ¿no? Con grandes monumentos, con música de fondo, ¿no? Con imágenes también muy reconocibles. Pero también en la mitad del siglo XX es el momento en el que quizá esta búsqueda del mexicano por sí mismo, que algunos autores llamaron la autognosis, encontró sus momentos más altos. La revolución genera un mito de lo mexicano, ¿no? Un mito grandioso, ¿no? Con grandes monumentos, con música de fondo, ¿no? Con imágenes también muy reconocibles. Pero también en la mitad del siglo XX
Es el momento en el que quizá esta búsqueda del mexicano por sí mismo, que algunos autores llamaron la autognosis, encontró sus momentos más altos. Me voy a referir a 3 obras fundamentales de este movimiento de conocimiento, de autoconocimiento del mexicano. Uno es el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. El segundo sería El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos. Y el tercero, bueno, es un texto más metafísico, filosófico, es el análisis del ser del mexicano de Uranga. Para Ramos, el mexicano padece una suerte de sentimiento de inferioridad. Para Paz, una soledad, pero una soledad profundísima, ¿no? O sea, casi ¿no? metafísica. Para Uranga, el mexicano padece de lo que llama una accidentalidad. 3 análisis distintos, pero 3 análisis que comparten algo, ¿no? Y es la idea de que la clave del mexicano está escondida, está oculta, hay que sacarla, ¿no? Tenemos que desenterrar el verdadero ser del mexicano. ¿Qué piensas, Adolfo, sobre este tipo de análisis, sobre estas obras fundamentales, ¿no? Bueno, pienso que es muy difícil leerlas hoy, en el año de 2010, como textos, llamémoslo científicos o reales, o que están desentrañando cosas que sucedieron y que están sucediendo, porque la tentación es más bien tratar de leerlos como construcciones imaginarias, leerlos como literatura. Pero creo que es muy importante ponerlos en contexto. Entonces, para mí, primero, hablar de la revolución es estar deslindando que lo que sucedió en México entre 1910 y 1917, 21, cuando queramos concluirla, no fue una serie de revueltas, de motines, de movimientos violentos inconexos, sino que fue un conjunto sincrónico de movimientos armados, que podemos llamar revoluciones, que dan como resultado un grado cero, un momento cero en el cual toda la sociedad está de acuerdo en que vamos a arrancar a construir el país. Y creo que esa es la conciencia de la que bajan el mayor Samuel Ramos, que de hecho ya estaba muy metido en ese tipo de preocupación desde, digamos, desde los tiempos del Ateneo, que fue de los jóvenes, y creo que es a partir de ahí donde es importante retomar la discusión. A mí el tema de la importancia de la historia de México en este contexto me parece fundamental. Creo que la generación de 1915, con Daniel Cosío Villegas, Manuel Gómez Morín y todos ellos, los que estuvieron alrededor, son unas personas muy preocupadas por asimilar, por cuadricular, por clasificar, por desmenuzar cada uno de los elementos que constituyen la historia mexicana. Sí. Y creo que independientemente de los atributos que se van a derivar en un discurso filosófico, el saldo para mí es que a lo largo de todo el siglo XX hay un gran despertar, una gran afirmación, una gran consolidación colectiva, socializada, no nada más entre los profesores, los especialistas, de lo que es el patrimonio histórico mexicano, y creo que en ese contexto interesarse por la historia mexicana es, en cierto modo, una prenda de identidad. Sí, o sea, dices que no podemos quizá leerlos como si fueran textos científicos, pero la pregunta es si son solamente literatura, ¿no? Parecería que en aquella época, claro, no, tú no dices eso, por supuesto, ¿no? En los años 40, en los años 30, hay un fenómeno social muy visible, ¿no? Que va ligado a un proyecto nacionalista. O sea, yo creo que tendríamos que decir que los mexicanos en aquella época estaban como muy conscientes de eso, ¿no? De ir forjando una patria, de sentirse orgullosos de ser mexicano. Hay esta defensa de todo lo mexicano, de lo folclórico. A veces esa sería como, por ejemplo, el extremo en el que se podía caer, ¿no? Pero sí parece que había en esta época pues, un movimiento que no solamente es de élites, no solamente es de intelectuales, sino que es un movimiento de cultura popular. ¿Qué piensas tú, Carlos?
Sí, y bueno, los tres textos están escritos, digamos, en una tradición que en ese momento tal vez alcance uno de los lugares más importantes en el pensamiento mexicano, que es la tradición del ensayo. Lo importante creo que está en que han trascendido a otros periodos, incluso en la época reciente, no como si fueran ensayos, sino como si fueran estudios. Como si fueran a lo que aludía Adolfo. Y vistos así, no obstante ser textos canónicos, son ampliamente discutibles. Si nos quedamos con la visión de Samuel Ramos, pues yo no creo que todos los mexicanos experimenten un sentimiento de inferioridad. México es un país donde hay dominantes y dominados, por tanto no todos tienen ese o comparten ese sentimiento. Si nos quedamos con la visión de Octavio Paz, la de la soledad, yo creo que casi toda la evidencia y los estudios, incluso desde los viajeros del siglo XIX, lo que muestran es que los mexicanos son sumamente gregarios. Y si nos quedamos con la visión de Uranga, pues no creo que la historia sea un accidente. La historia puede no estar determinada, pero cuando hay una historia de atrás de cualquier proceso, pues difícilmente puede uno imaginar que lo que ocurran son accidentes. Es interesante esto que señalas, de que todavía estos libros, sobre todo quizá el de Paz, ¿no? El de Paz. Se siguen leyendo como o si fuesen como una guía al carácter nacional, una especie como de guía de turismo. Entonces todavía quizá no podemos evitar, cuando tenemos un amigo extranjero que viene a visitarnos, recomendarle leer el libro de Paz, aunque hagamos muchas aclaraciones, mira, no es exactamente, en fin, etcétera, pero es curioso que no han sido sustituidos por otro tipo de ensayos, ¿no? Lo que parecería ser es que casi ya no es posible ese tipo de proyecto, ¿no? No, justamente, perdón que te interrumpa, Sí. María Zambrano escribió una reseña para saludar El laberinto de la soledad, que no se publicó en su momento porque tenía ciertos pequeños defectos. Ella era un poco descuidada para escribir, se la sometió a Octavio, Octavio se los corrigió, ella se enojó y el texto se publicó 40 o 50 años después. Pero en ese texto, María Zambrano habla del laberinto de la soledad como una guía en el sentido hispánico, en el fuerte, es decir, como una guía para bajar a los infiernos en los que se está negociando la convivencia entre los vivos y los muertos. Y creo que esa es una forma, digamos, radical de abordar el texto, el leerlo, el libro de Paz, como un libro para entrar en una geografía, pero también como una especie de manual de buenas maneras para saber cuándo es uno más mexicano y cuándo es uno menos mexicano. Creo que esta última lectura es una lectura, digamos, artificiosa, perversa, pero que no por eso deja de ser válida o vigente. Hay muchas personas, algunas personas, que de pronto, extranjeros, que leen El laberinto de la soledad un poco para tratar de saber qué hacer en ciertas circunstancias. Héctor, ¿tú qué piensas? Bueno, Guillermo, a mí me parece que Adolfo y Carlos han puesto en relieve algo muy importante y es que se tratan de ensayos. Yo creo que en ocasiones los académicos somos malos lectores de los ensayos porque pretendemos que el ensayo no sea ensayo. Es decir, lo leemos buscando en él identidades duras, identidades borrosas, cuando un ensayo, por definición, precisamente nos presenta ideas que no son ni claras ni distintas, y precisamente por presentarlas de una manera borrosa, terminan siendo exactas. Vamos a decirlo de una manera poco más provocativa. La búsqueda, o si queremos dar con una identidad o hablar de una identidad nacional, una prueba de que estamos dando en el blanco es que esa identidad siempre sea profundamente borrosa. La búsqueda, o si queremos dar con una identidad o hablar de una identidad nacional, una prueba de que estamos dando en el blanco es que esa identidad
siempre sea profundamente borrosa, precisamente porque no es una identidad dura como sí lo puede ser la del hierro, la de un elemento químico, ¿no? En este sentido, creo que la validez de estos, el que todavía se sigan vendiendo, la gente lo sigue leyendo, y además de alguna manera describe todavía aspectos de actualidad de estos ensayos, quiere decir que aciertan y que a lo mejor el lector de la calle, que no le exige una exactitud que no tiene por qué tener, es un lector adecuado. Yo sí insistiría mucho en esto, ¿no? Identidades borrosas, ¿no? Quizá el núcleo, hay un núcleo duro en donde aparecerán rasgos como, me parece sin duda, la gastronomía, el modo como comemos, el modo como hablamos, ¿no? Yo creo que son usos que sí revelan una identidad dura y que se reflejan, se ponen de manifiesto por contraste con otras identidades. Pero fuera de eso hay un aspecto de frontera muy grande, ¿no? Cuando uno va a Chiapas, es decir, ¿dónde comienza México y dónde comienza Guatemala, ¿no? Cuando uno va a la frontera norte, ¿dónde comienza México y dónde comienza Estados Unidos? Permíteme que, ya que tocas el tema de la frontera, tocar un tema muy ligado a esto. El filósofo Baruch Spinoza decía que toda determinación es negación. Octavio Paz decía que los mexicanos, el mexicano mestizo, se define por negación. Dice, no quiere ser español, no quiere ser indio, ni indio. ¿Sí? Pero otra negación, quizá más importante, ¿no?, en la que coinciden todos los mexicanos, criollos, indígenas, ricos, pobres, del sureste, del norte, es que los mexicanos no somos norteamericanos, no somos yanquis. Y esto es algo, sobre todo, que lo hacen notar los propios norteamericanos. Cuando uno llega a Estados Unidos, no importa de dónde venga, inmediatamente se le hace notar que él es un mexicano. Y curiosamente, este otro, ¿no?, con mayúscula casi para nosotros, que es el norteamericano, ha sido determinante para muchos de los estudios sobre México más importantes. Vasconcelos cuenta cómo su infancia en Eagle Pass fue determinante para su autoconciencia como mexicano. Octavio Paz, que estuvo también en la infancia en Los Ángeles, lo menciona Carlos Fuentes, ¿no? Entonces parecería que la diferencia entre México y Estados Unidos ha sido fundamental también para ir conformando una identidad nacional. O sea, no solamente una identidad nacional que es producto de un proyecto político, de un proyecto ideológico, nacionalista, revolucionario, sino también ese enfrentamiento, a veces diario, en el que millones y millones de mexicanos padecen todos los días. ¿Qué opinas, Adolfo, sobre eso? Bueno, creo que es muy importante tener en cuenta el hecho de que hay muchos mexicanos que viven del otro lado de la frontera y que de una manera u otra siguen conservando sus datos duros de cotidianidad, su forma de comer, de hablar, de relacionarse. Y en ese sentido es muy importante el estar al corriente del discurso de los mexicanos del otro lado. En ese sentido, creo que es muy importante escuchar las voces de escritores como un Richard Rodríguez, que en su libro Days of Obligation, o el otro, Hunger of Memory, nos habla de las disyuntivas que tiene el mexicano que está del otro lado, donde ya de alguna manera todas las instituciones que son la coartada dura de la identidad de este lado, allá se han desvanecido y ellos continúan de todos modos haciendo la práctica de su propia comunidad. Y dejo, digamos, este punto con una idea de Richard Rodríguez que me parece muy interesante. Los mexicanos normalmente aquí en México pensamos que México es masculino y él propone que México sea femenino y que se deriven las consecuencias. Héctor. Bueno, yo creo que habría que distinguir inmediatamente entre ciudadanía e identidad, ¿no? Puede haber ciudadanos norteamericanos con una identidad mexicana, vamos a decirlo así. Creo que es este roce, esta relación de amor-odio, porque ellos nos hacen notar que no somos norteamericanos, nos piden visa y electrifican la
la frontera, por si nos quedaba alguna duda. Pero por otro lado, digamos, siempre hay una cierta aspiración en México hacia lo norteamericano. Claro, ¿no? ha sido el modelo, perdón, ¿no? de nuestro Claro. modelo de modernización. Claro, ¿no? porque es el modelo moderno, ¿no? Yo me acuerdo un amigo nuestro, su hijo le dijeron, ¿dónde quieres ir a estudiar, a Europa o a Estados Unidos? Y entonces él dijo, quiero ir a Estados Unidos porque quiero ir al futuro. Estamos hablando de un muchacho culto que hablaba alemán y dijo, y Estados Unidos es el futuro, y de alguna manera así lo ve la gente. Sin embargo, la llegada del mexicano a Estados Unidos es una llegada en donde se pone manifiesto esto de lo que hemos insistido, estos rasgos Comunes. ¿no? Yo subrayaría uno, el modo de comer. Eso es importantísimo, ¿no? A mí me parece que es un dato sociológico. Para nosotros, comernos no es nutrirnos, sino es comer junto con. Qué violento nos resulta ver en Estados Unidos a la gente comiendo rápido y sola. Eso es algo que para un mexicano es trágico. Y segundo, esta relación que tenemos con la familia, ¿no? Mientras que en Estados Unidos lo que se espera es que un muchacho, en cuanto alcance la mayoría de edad, se independice. Bueno, eso en México, aunque poco a poco también comienza a cambiar, sigue siendo otro rasgo, me parece que distintivo. Yo creo que entonces estos dos rasgos, comida o gastronomía, modo de comer y modo de relacionarnos con los demás, son dos rasgos que nos definen y que son los más relevantes o en donde se nota más el contraste. Como lo prueba que la primera generación de mexicanos, estos son los dos puntos en los que no acaban de incluirse en Estados Unidos y que preocupa tanto a los norteamericanos como para hacer políticas de integración. Claro. El lenguaje sería una cosa importante, ¿no? También, sí, aunque el lenguaje tiene algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo iba a poner el lenguaje y es donde comienza a darse esto de las identidades postmodernas, ¿no? Yo conozco un poco más el caso de Chicago, de Illinois, y hay una importante comunidad zapoteca que habla inglés zapoteco y casi nada de español. O sea, hay un bilingüismo zapoteca-inglés, inglés-zapoteco, y un español muy pobre, porque directamente trasladaron. Sí, estoy de acuerdo con lo del idioma, sí, pero le pondría como este matiz. Ese matiz. Carlos, ¿tú qué piensas? Yo pienso que esto ha ido cambiando. Es hasta antes de la guerra del 47, la oposición básica era contra lo español. Después de la guerra de 1847 es contra lo estadounidense. Y de la globalización para acá, pues lo que tenemos es que esta línea de demarcación se ha suavizado bastante. Es decir, yo creo que sigue como elemento de oposición fundamental la religión. Es decir, el mexicano no tiene empatía con el protestante, pero por otro lado una profunda admiración por sus instituciones políticas y por su vida material. Y yo creo que eso se ha vuelto fundamental en estos años. Es más, creo que la antipatía ha ido menguando considerablemente. Nos estamos acercando cada vez más a los Estados Unidos, y desgraciadamente nos acercábamos cada vez más al final. Les voy a pedir un breve resumen con esta pregunta provocadora. No hay esencia de lo mexicano. El mexicano puede ir cambiando con el tiempo. Lo que fue el mexicano hace 100 años quizás será algo distinto dentro de 200. Tampoco el mexicano tiene una identidad perfectamente definida, tiene una identidad borrosa. Está compuesto de distintos elementos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordar entonces el problema en el siglo XXI? No puede ser de la misma manera que lo hicimos en el siglo XIX, en el siglo XX. Tenemos que renunciar por completo a la idea de que el mexicano tiene algún tipo de identidad, algo que nos una, o tenemos que seguir buscando, quizá de otra manera, ese elemento unificador. ¿Cómo tenemos que abordar entonces el problema en el siglo XXI? No puede ser de la misma manera que lo hicimos en el siglo XIX, en el siglo XX.
Tenemos que renunciar por completo a la idea de que el mexicano tiene algún tipo de identidad, algo que nos una, o tenemos que seguir buscando, quizá de otra manera, ese elemento unificador. Y sobre todo, ¿qué papel puede jugar la democracia, el diálogo democrático dentro de este proceso? Bueno, yo pienso que hay que estar cerca de los textos y que los textos en los que están asentadas precisamente los códigos y las cifras de la identidad, el laberinto de la soledad, el análisis del ser mexicano, los libros de Uranga, pero antes los textos de Justo Sierra, los textos de Lizardi, necesitan ser leídos con una mirada fresca como parte del pacto del presente y del pacto del porvenir. Y creo que esto tiene que ver con encontrar un equilibrio. Es una fórmula un poco arriesgada en la rapidez, entre las necesidades de la historia pública, civil, forense, de cuando uno va a votar, y los imperativos, digamos, de la intrahistoria, de esta historia soterrada, que de alguna manera actuamos, aunque después nos demos cuenta o no nos demos cuenta de qué es lo que estamos actuando. Sí. Yo creo que lo que estamos viviendo es la crisis del nacionalismo revolucionario, que es un nacionalismo mestizo. En primer lugar, considero que, sobre todo con la emergencia del zapatismo, surgió un indianismo o resurgió un indianismo compitiendo con este nacionalismo mestizo. Y a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años, también un resurgimiento de un criollismo, en particular entre las élites urbanas, racista y clasista, con respecto a las clases populares. Yo considero que si hemos de sacar algún beneficio en la democracia de esto, sería reconstruir una imagen, una identidad de lo nacional que incorporara lo diverso y que le diera un valor justo a la diferencia. Por otra parte, me parece que eso es fundamental en la medida en que el nacionalismo bajo distintas figuras está resurgiendo en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Europa del Este, en fin, en distintos espacios. Héctor. Bueno, me parece muy claro lo que Carlos dice. Estamos presenciando la crisis de este mito fundador del nacionalismo postrevolucionario y estando en crisis esta red que mantenía unido estas pequeñas subidentidades, estamos presenciando una dispersión. Una dispersión que siempre estuvo ahí. Quizá Carlos sea demasiado, me parece, optimista al pensar que el racismo no estaba presente. Yo creo que siempre ha estado presente, lo que quizá es que ahora es un poco más cínico, ¿no? Sí. Por eso me parece que lo que urge es nuevamente un mito fundacional, vamos a decirlo de otra manera. Lo importante, sin duda, es entender del 16 de septiembre del 2010 para atrás, pero me parece que la fecha importante es el 17 de septiembre del 2010. Es decir, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? ¿No? Que es una idea muy antigua, es una idea de Aristóteles. Dice, lo que le da coherencia a la polis es fundamentalmente una finalidad, ¿no? Una finalidad y una legalidad. Entonces, en la medida en que tengamos una meta común y una legalidad, en esa misma medida podemos unificar esto. Y en este sentido también me sumo a otra idea que apuntaba ya Carlos y también Adolfo, y es el tema de la democracia, ¿no? Está claro que una identidad mexicana tendrá que reconstruir estas diversas subidentidades, pero desde un punto de vista o apuntando hacia una convivencia democrática que vaya más allá de los esquemas modernos. Los aniversarios son momentos siempre para reflexionar sobre qué es lo que hemos hecho en el pasado, dónde estamos parados en el presente y hacia dónde queremos ir en el futuro. Esto vale para las personas, cuando uno cumple años, normalmente se hace este tipo de preguntas, pero también para las naciones. Cumplimos 200 años de vida independiente y es un momento para que nos planteemos esta pregunta. ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Qué tenemos en común? Esta es una pregunta fundamental para saber a dónde queremos ir. Todos juntos, no de manera individual, sino como una colectividad
que comparte valores, ideales y aspiraciones. Pero para lograr esto tendremos que hacerlo como lo hicimos en esta ocasión, discutiendo. Quizá no nos pongamos perfectamente de acuerdo, pero ya el solo hecho de discutir, de sentarnos alrededor de un tema y de manera pacífica, razonable, ¿no?, racional también suponemos, tendrá que ser la manera en la que vayamos construyendo, reconstruyendo lo que somos y también lo que queremos ser dentro de un futuro. Muchas gracias por su atención a este programa de Discutamos México. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. A principios de los 70, el presidente Luis Echeverría comentaba la famosa frase de Alberdi, gobernar es poblar. La problemática demográfica ha cambiado tremendamente en un espacio de tiempo relativamente corto. El gobierno de la República, después de ser durante décadas poblacionista, decide dar un giro a la política de población. México ha sido catalogado como una de las políticas de planificación familiar más exitosas. Nos dieron premios, bueno, al gobierno le dieron premios, Naciones Unidas, etcétera. Ciertamente el crecimiento demográfico todavía es positivo, etcétera, etcétera, pero parece que ese ya no es el gran problema. Nada más por mencionar algo que, digamos, va a ocurrir en los próximos 40 años, la población de más de 65 años se va a multiplicar por 4.